Vuelvo a estar en directo, ¿ves? Qué bien. Yo ya a lo mejor hasta el fantasma, hola de nuevo. No me puedo olvidar de eso. Hola de nuevo. Em, mm, Prometido. El micro lo tengo aquí, aunque no se ve, ¿vale? Igual si lo inclino un pelín así, tenemos, tenemos el micro. ¿Lo veis el micro aquí? Vale, sí. A ver, te damos la bienvenida. Sí, sí, todo perfecto. Bueno, cada vez lo hago mejor. Yo creo que sí. Bueno, ya veis que ayer me lo salté, tengo que descansar. Y hoy he tirado adelante y he pensado, ¿sabes qué? Que me voy a conectar. Voy a probar una cosa mientras hablo con vosotros y tal. Tengo varias cosas. Una es algo que hoy tengo y que lo compartiré con vosotros. Una, un encuentro, algo que me ha gustado, ¿vale? Eh, Se llama Sondang. Bueno, y, y pinta, es muy chulo. Y entonces lo pasa a una presentación y te la ofrece, ¿vale? Mira, se me ha caído el tabaco. Bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por otro lado, más adelante, un día, os comentaré qué hay aquí dentro. Aquí dentro hay algo que me cambió la vida, tal como suena. Pero eso, para que os lo cuente, tiene que haber detrás mucho, mucho, ¿vale? Y estamos en cero. ¡Ey! Cuarto directo y estamos en cero. Oye, estamos sumando lo que sería la super, pero super, ¿no? Sí, 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 es todo un récord. El cuarto directo y cero patatero. Bueno, tampoco he avisado, hoy tampoco he avisado. A ver, ayer sí que es verdad que compartí en diferentes grupos pues un pensamiento, dije bueno, que tenía pendiente hacer pues estos directos y tal, y que los iba a hacer. ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Habéis visto? La madre que lo hizo. Es que lo pillo. Mirarlo. Mirar, mirar, esto me viene y se me tira la cabeza. Me ha hecho así, ¡pum! No lo habéis visto, pero yo sí. Hostia, lo he sentido. Hostia, cojona, ¿eh? Ayer no, el otro directo, el que hacía 3, ¿vale? Este es el cuarto. Pues el otro directo, sí, sí, me vino uno, me dio una hostia así, pero tan rápido que no, que apenas, si no lo hubiese puesto en cámara lenta y se hubiese, pero no. Estaba oscuro y no se vio. Bueno, que me lío, ya sabéis, estoy mayor. Como estoy mayor, se me perdona. Mira, ya tengo el fantasma. Ya estás ahí, hey, colega. Me cuidas. Hoy vuelvo a venir afeitado. Como vengo afeitado, no hace falta que me pongas la cara así. Olvídate, ¿vale? Enróllate, hombre, y ponme así bonito. Y de esta manera, como mínimo, damos el paso, ¿no? A ver, la idea era, mientras hablo con vosotros, ¿vale? Intentar entrar en directo desde el ordenador y entonces conectar el micro para que se escuche la música. No, se escuchará igual, ¿no? Va, es una pena, pero bueno, pues no sé, la verdad es que estamos a cero. No he avisado a nadie, he vuelto a hacer el tonto en este sentido. He pensado, mira, así estoy libre y puedo hablar y explayarme. ¿Hoy de qué vamos a hablar? Estoy viendo. Hoy, por ejemplo, podemos hablar de lo que ha pasado en Marsampera, ¿vale? Hoy en Marsampera ha sido brutal. El Mercat, que tengo aquí unos carteles y tal, y luego igual os los enseño. Eh,
de artesanía, ¿vale? Hecho a mano y productos naturales y todo, pues ha tenido éxito, evidentemente, ha llamado la atención, ha venido gente y además, evidentemente, Massampera ya atrae, o sea, atrae a mucha gente porque son unos campos que son asequibles porque llegas, ¿no? Están muy cerca, ¿vale? Además son extensos, grandes, están con la flor bonita, empieza a estar la flor, pues mira, como el color de aquí arriba, ¿vale? Es curioso que el letrero hace que cambie el color de la parte de arriba. Aparte de las luces que yo he puesto de los chinos, acuérdanos que son luces radioactivas, con lo cual esto cualquier día, si esperáis un poco, se me cae y me quedo en huesos. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que estaba diciendo es que sí, la verdad es que nos tenía muy preocupado lo que era el acceso a las instalaciones a través del tema de aparcar, ¿no? Este año Massampera ha dado mucha importancia al tema de aparcar, porque es importante, primero, tener espacio para albergar a toda la gente que pueda llegar, pero es que además que no haya problemas, o sea, que se pueda entrar, aparcar y salir, ¿no? Y tener una fluidez. Lo hemos conseguido, o sea, se ha conseguido, aunque se pensaba que era complicado la cosa, al final hemos hecho el top y realmente ha funcionado. Igual pondré unas imágenes, no sé si se puede pegar unas imágenes a un directo o tengo que hacer un vídeo. Bueno, si no, pongo un vídeo musical y tal, que me mola, porque ya sabéis que yo voy haciendo música, yo he hecho una música tan guay, ya la veréis en el próximo vídeo, que o sea, lo colgaré mañana, ¿vale? Pero como esto no lo ve ni el Kiko, no os enteráis. Pero ya me mola. Es como dejar sello, ¿no? O sea, de momento el vino es virgen, o sea, funciona, ¿vale? Está envejeciendo lentamente sin ningún tipo de distorsión, ¿vale? Ya mola. En el caso de que empiezas a tener gente y que empieza a haber una comunicación, pues a lo mejor ahí ya no vas por donde tú quieres. Por lo tanto, dejarme ir a mi, iba a decir, puta bola, porque es interesante a veces. Pues sí, ha sido muy cansado porque hablar, imaginaros, igual han venido 700 personas, pues imaginaros hablar con todas ellas a la entrada, ¿no? Para avisarles y tal. Bueno, pues evidentemente rompiendo un poco el hielo, ¿no? Y haciéndolo divertido, ¿no? Evidentemente dándoles la bienvenida, pero luego apuntándoles a que, bueno, han llegado a la gincama, ¿no? Y empiezan ya a tener los obstáculos y las cosas que tienen que hacer bien realmente para que todo funcione y hacer un Tetris que en mi cabeza estaba y aquí en Massampera y lo facilitaron todo de tal manera que ha sido posible. Y hoy ha sido, pero bestial. Lo tengo grabado. Yo es que grabo así, pim, pam, pam, porque de repente me viene, es como las canciones. Yo la canción, cuando me viene la inspiración, no digo, luego ya lo cojo. No, no. Me viene inspiración y me quedo en un sitio y digo, apunto, porque luego no me acordaré igual. Es que no tendrá la misma gracia. Cuando salen las cosas, cuando aprietas y sale, ahí está. Bueno, pues nada, a ver qué pasa aquí. Ah, no, mientras tanto, en la aplicación Suno, ¿vale? A la que yo estoy afiliado, ¿no? Para poder tener los derechos de explotación de todo lo que haga, ¿no? Mientras yo estoy haciendo este directo, va creciendo. O sea, pim, pam, uno a uno, y se van incorporando más. Yo también lo hago, ¿eh? Yo de repente fisgoneo, miro, y a la que me gusta una cosa, ¡pam!, la pillo. Porque pienso, ostras, luego cuando haga una composición tal, igual me interesa este sonido, hostia, pues me lo guardo. O sea que estoy muy activo en este sentido, no pierdo el tiempo.
Sota, caballo y rey. Punto. Y aparte. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, podríamos hablar de que hace una noche espectacular. Puedo hacer el directo porque no va a llover. Puedo hacer el directo porque no está haciendo un viento, ¿vale? Porque si hace viento ya tenemos problemas con el micro, acordaros. ¿Va? ¿Qué más? Y luego yo que tenga ganas, después de todo el jaleo que he tenido, tengo el cuerpo como si me hubiesen pegado una paliza. Pim, pam, pim, pam, pim. Ha habido un momento que serían las 10:30 y todavía había mucha gente y tal. Y me he metido hacia adentro del campo de la banda, ¿no? Y cuando estaba dentro, que no se me veía, me he bajado y me he puesto en posición de loto, ¿no? Aquello de activación. Y me he quedado un buen rato, no sé si media hora aproximadamente, que habrán pensado, ese que se ha agachado ahí alguno y igual me ha visto agacharme y habrá dicho, ese, el lavabo está ocupado. Y de repente he desaparecido durante media hora. Luego a la media hora me he levantado, me he incorporado y en ese momento, cuando me he levantado y me he incorporado, cuando he levantado la mirada, de repente he visto entre la banda, ¿vale? El reflejo de la noche de todo el tinglado. Y ha sido espectacular, porque entonces he pensado, pues un buen plano para grabar, ¿no? Y entonces lo he grabado. Pam, pim. ¿Sabes? Fluye, va fluyendo. Y bueno, seguimos siendo cero, patatero. Bueno, esto se anima. Claro, a ver, es que hoy, cuando ha acabado el mercado, que ya os he dicho que ha tenido mucho éxito, claro, se han tirado un buen rato hasta desmontarlo todo y marchar. Claro, se ha vuelto, no sé ahora qué hora es, esperar. Ahora son las 2, imaginaros, claro. Yo había pensado los directos de 12 a 4, ¿no? Por ejemplo. Bien. Pero claro, empezar a las 2 de la mañana un directo, ya saqué yo que los de aquí no va a ser que no. Una cosa es a las 12 y dicen, mira, de 12 a 12 y cuarto aguanto al momio y luego me voy a dormir. O me duermo con el momio porque me hace dormir. Punto, ya está, ya tenemos una utilidad, ¿no? O sea, si de repente tú estás escuchándome y te duermes, hombre, déjate de tomar química, ¿no? Si no te duermes conmigo, busca otro que te duerma, ¿no? Pero, ostras, deja la química, que lo agradecerás, ¿vale? Tenemos que ser más sanos en el sentido porque comemos mucha mierda. Yo no, ¿eh? Yo he dejado de comer mierda. Y desde que he dejado de comer mierda, que me he rejuvenecido, ¿vale? Es curioso. Pero antes tomaba más cosas y la verdad, pegaba una pinta, podía ser mi padre, hace 5 años. Sí, yo diría que sí. O sea, no, me pondrías al lado al de 5 años atrás y nos mirarías y dirías, este de aquí, que tiene 5 o 6 años más que tú, ¿no? La verdad es que sí. Bueno, pues yo estaba haciendo tiempo un poco, ¿vale? Todavía no estoy preparado para lo que os comenté, ¿no? De hacer las fases, pero lo que sí que estoy preparado es para esto, ¿no? Para empezar a conectar, que ya es interesante. Todavía no he tenido tiempo de mirar todos los mensajitos que puedan ser interesantes de sacar, a reducir, ¿no? Que no han sido contestados y que podría ser. Y luego otras cosas, ¿no? El otro día me llamaron por un tema de abejas. Ahora hablamos de abejas. Un tema de abejas, me llamaron, me dijeron que tenían un problema porque tenían abejas dentro de lo que era un muro, que salían muchas y que, bueno, que se habían quejado y tal. Pero claro, me llamó una persona que era el propietario, pero quien lo padecía era el alquilado. Entonces, claro, es el propietario y el alquilado. El propietario dice, bueno, yo lo pago, pero él decide cuándo y dónde. Vale. Entonces, el problema a veces
Es que si no hay entendimiento, tú pierdes el tiempo. Y llega un momento, al final me llamaron y dije, oye, olvidaros, porque ya he intentado y no hay manera. Entonces, o somos serios o no vale la pena, ¿no? ¿A qué venía esto? Ah, un poco de descanso, ¿no? Un poco de relax. Mira, ¿ves? ¿Cómo me sigues el juego, eh? ¡Ey! Acerca más. Va, más en petit comité. Ah, si es el fantasma real este que está en mi móvil, acerca más la, la cara, ¿no? O aléjala. Es que es de... Mira, la ha alejado. Me has hecho caso. Más lejos. Todavía más lejos. Y, no, y bueno, salgo corriendo. Dejo la cámara, dejo el móvil, dejo el ordenador y salgo corriendo. No me asustes, cago en 10. Ya te estás acercando demasiado. Bueno, pues nada. Bueno, el cuarto día voy a intentar ver si dura esto un poquito y alguien entra, pero de momento yo creo que YouTube no me... No, va a ser que no. No, va a ser que no. En cambio, cuando pongo un shorts, esto sí, para arriba, vale. Pero mi directo, va, que yo no estoy participando, ya lo sé. Que yo ahora voy de víctima, pero la verdad es que no estoy utilizando las armas para darme el impulso a crear, digamos, el evento, ¿no? Es que me da pereza, la verdad, porque sé que es un lío, o sea, a la que empiece esto se dispara y se monta el bacalao. Y la verdad es que tengo bacalaos montados que tienen que saltar, que cágate, lorito, que si como empiece a saltar todo nos vamos a reír, ¿eh? Pero voy a parecer el hombre, ¿cómo se llama este? El hombre orquesta, pues igual, pero en diferentes cosas. Cágate, lorito. Bueno, pues nada, cuarto intento. Seguimos ahí, seguimos consiguiendo. ¡Ahí! ¡Más cerca! ¡Cerca! La madre que te parió. Estoy quedando flipado con el móvil. Pues nada, seguimos ahí. Estamos en cero patatero y son las dos. Las dos. O sea, que he empezado, no sé a qué hora he empezado, cuánto rato llevo. Es que a ver. 18, 18, 18, 19 minutos. Hostia, dándole al palique. Bueno, pues nada, una cosa que me ha tocado hoy un poco es el tema de Israel con Irán. La cosa tiene tela. Prefiero no comentar. Acabamos aquí. Yo creo que con 20 minutos suficiente. Que os acojonáis, que enseguida que veis 30 minutos ya os coge una pereza, sois de 2 minutos. 2 minutos es mucho. Yo creo que sois de 54 segundos. Sí. Por eso tiene tanto éxito los reels, ¿no? O sea, cuando pongo un reel, ¡fua!, se dispara, y cuando pongo algo un poco más largo, le cuesta más. Es trotón. Aunque luego va creciendo, creciendo, creciendo y hasta el más allá, que dicen. Espera, que no hablemos del más allá, que el móvil se nos vuelve loco. Bueno, va, acércame la cámara y ya me despido. ¿Te parece? Venga, que total, estamos a cero patatero, hemos conseguido otra vez récord, el récord, la madre que me parece, el récord cero de YouTube. Venga, 4 directos, 0. Ya, se apaga. A ver cómo la apago. Siempre estamos igual.